Muy bien, continuamos con el capítulo 12 de Oseas. Mencionábamos cómo Israel parece estar buscando ayuda, siguiendo a los que en realidad vienen a ser enemigos y vienen a esclavizarlos. Vimos el ejemplo de Menahem tratando de apaciguar a Tiglat-Pileser, pero sin lograrlo. Y luego en este mismo versículo regresa en el versículo 2 a mencionar algo que ya se había mencionado. Pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Y luego hay una parte muy interesante aquí en el sentido de que podríamos decir, como popularmente se dice, supongo que aquí también en Paraguay, de tal palo, tal astilla, se usa esa expresión. Se menciona aquí a Jacob, el padre de la nación, el padre de las tribus, de donde salieron las 12 tribus, a quien se le conoce, según el versículo 3, como un engañador. El seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció. De manera que después se menciona cómo Israel también continúa los mismos pasos de engaño. Versículo 7, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Uno de los grandes problemas de los cuales los profetas hablan es cómo en la situación, en el comercio, en la situación económica, cómo los israelitas en ese tiempo estaban tratando de aprovecharse de las personas. Y aquí el engaño que prevalecía en todas esas transacciones. Y aquí se está hablando de que Jacob así fue al principio, pero se menciona algo positivo acerca de él. Venció al ángel, versículo 4, prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. De manera que sí, es cierto, Jacob comenzó mal, pero llegó un tiempo cuando hubo un cambio en su vida. Versículo 5 dice más, me parece que la traducción ahí debe ser más bien algo aseverativo, como si Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, ahora dirigiéndose a la nación, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. Como Jacob, de quien salieron las tribus, tuvo un cambio, también tú necesitas volver a Dios, porque lo que está sucediendo ahora es que el engaño continúa en el versículo 7. Versículo 8 dice Efraín, es decir, Israel, el reino del norte particularmente, dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí. Mi pecado en todos mis trabajos, puedo esconderlos, puedo hacer las cosas como que si nadie se da cuenta. ¿Y acaso no se daría cuenta de eso el Señor? Claro que sí. Versículo 9, pero yo soy Yahweh tu Dios desde la tierra de Egipto, y como resultado aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Así como hubo un tiempo en que en el desierto moraron en tiendas, así puedo que regresen a una situación, puedo hacer que regresen a una situación similar en forma de castigo. He hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Pero ¿de qué sirve? Escalar iniquidad, ciertamente vanidad han sido, como hemos dicho ya, la tierra de Gil, y posiblemente se refiere aquí a Ramot Gilead, a Ramot Galad, esa ciudad que, como mencionábamos anteriormente, se decía ahí que había mucha sangre, robos. Y luego a Gilgal, ya por lo menos la tercera vez que se menciona, ha venido a ser un centro idólatra.
Nota en versículo 12, Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. El Señor actuó a favor de esas personas en el pasado y Él puede hacer lo mismo con nosotros ahora. Pero era necesario, como dice en uno de los versículos que leímos, necesitan regresar a Él. Ese parece ser el tenor el énfasis de este capítulo. En los capítulos 13 y 14 se habla de un contraste entre Israel bajo castigo y lo que será cuando regrese a Yahweh, siempre anticipando ese tiempo cuando Israel regrese al Señor. En el capítulo 13, durante la jornada a Canaán, Efraín era prominente entre las tribus. Jeroboam, el primer rey del reino del norte, era de la tribu de Efraín. Pero también la idea del capítulo 13 es que así también como en un tiempo Efraín era un líder entre la nación, así ahora se ha convertido en un líder en la idolatría. Nota el versículo 1, cuando Efraín hablaba hubo temor, era un líder, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho imágenes y todo lo demás que ahí sigue. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja. De manera que así como ha desaparecido la devoción del reino del norte hacia Yahweh, así va a desaparecer el reino también. En los versículos del 4 al 8 habla de la ingratitud de Israel, la cual demostraron en que, aunque Él les sacó de Egipto, ellos lo olvidaron. Versículos 7 y 8. Por tanto, yo seré para ellos como león. ¿Se acuerdan que mencionábamos que el león cuando rugió en el capítulo anteriormente que vimos era para llamarlos? Aquí es para perseguirlos. Yo seré como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. De manera que la ingratitud de ellos en los versículos 4 al 6 causa en los versículos 7 al 7 y 8 que Él los saque de la tierra, los persiga. En los últimos versículos, comenzando con el 9, tenemos que sin Yahweh, Israel está perdida. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? De manera que no había manera de que el rey les cuidare y les sacare de cualquier dificultad que tuvieran, únicamente Yahweh. Pero ellos parecían ignorar eso. En los versículos 12 y 13 habla de que sus pecados permanecen con ellos y la retribución va a ser dolorosa. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Ahí está, como que si tuvieran algo atado, y eso lo que tienen atado es maldad. Versículo 13, dolores de par de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que debiera detenerse al punto mismo de nacer, que no debiera detenerse. ¿Cuál es la idea aquí? Los dolores que una mujer tiene cuando va a tener un niño es mientras no ha nacido. Pero aquí dice Israel es como un hijo no sabio, no quiere salir, lo que significa que continúa causando dolores. Y aquí obviamente la figura, la ilustración no es exacta, porque el mismo hijo es el que está causando dolores y es el mismo el que está recibiendo dolores. Ahora, versículo 14, quise mencionar algo acerca de esto, porque hay algo de referencia en el Nuevo Testamento a él, y el versículo es un tanto difícil en su traducción. Dice la primera parte: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y luego esa parte: oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción, oh Seol.
Lo que aquí tenemos es una traducción no del texto hebreo, porque es que los traductores a través de los años han encontrado dificultad en cómo hacer la traducción. Y lo que han tomado, esta parte viene de la Vulgata, que es la traducción al latín. De manera que no viene del texto hebreo. Del texto hebreo es esto, lo que dice: ¿dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde tu aguijón, oh Seol? Eso suena como que Pablo, exactamente, en 1 Corintios 15. Evidentemente es de ahí de donde Pablo tomó esto. Lo que sucede, sin embargo, es que en el Nuevo Testamento Pablo toma esas dos cláusulas y las toma como para indicar que la muerte no va a tener efecto, ya más. Eso es la indicación de 1 Corintios 15. Pero ese no es el caso aquí, porque noten la última frase, la última cláusula de este versículo: la compasión será escondida de mi vista. La idea es que entonces la primera parte creo que debe tomarse como preguntas también, como preguntas retóricas, en vista de todo lo malo que han hecho, en vista de que la maldad continúa atada a ellas como que si la tuvieran en su pecado guardado, no quieren dejarlo ir, continúan dispuestos, podríamos decir, tener esos dolores que les causa todo lo que el Señor está haciendo en contra de ellos. Entonces llega el versículo 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. La respuesta es no, porque dice al final: la compasión será escondida de mi vista. Entonces déjenme leer todo el versículo con las preguntas que Pablo utiliza en 1 Corintios 15, pero con otra intención. Noten: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está tu aguijón, oh Seol? Como llamando, preguntando: ¿dónde están? Vengan para que les caigan a estos y no voy a tener compasión de ellos. ¿Entienden la idea aquí? Pero para hacer sentido de la situación aquí, tienen que ser preguntas como son estas otras dos. Los traductores han tenido problemas con este versículo y por eso es que agarraron de la Vulgata esa: oh muerte, yo seré tu muerte. Eso es Vulgata, eso no es texto hebreo. Entonces, la traducción que les doy la encuentran en la Biblia de las Américas. Yo les sugiero que cuando tengan problemas con una traducción o algo que no entiendan, vayan a la Biblia de las Américas, consúltenla en lo personal. Estoy hablando personal aquí en Cuatro Paredes, que no se diga cómo iba a quedar al doctor, que no se diga Cornelio Rivera dijo esto. Pero en lo personal preferiría que en las iglesias evangélicas usáramos la Biblia de las Américas. Esa es mi opinión personal. Continúo usando la Reina Valera. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen en las iglesias. Si uso la Biblia de las Américas, entonces va a haber, no me van a poder seguir lo que estoy leyendo muchas veces. Pero bien, quise hacer mención de eso porque es una parte que encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo las toma, pero en un sentido diferente de lo que parecen estar aquí. Obviamente, lo sabemos, bajo la dirección del Espíritu Santo. En el capítulo 14 lo que tenemos es el llamado, ese llamado a regresar a Yahweh, que vayan a Él con súplica y con compromiso de exclusiva dependencia de Él, porque eso les llevará a experimentar el amor y la gracia de Yahweh. Noten versículos 1 y 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Noten: llevad con vosotros palabras de súplica, volver a Yahweh, decirle: quita toda mi iniquidad, acepta el bien. Y entonces dice un reconocimiento, versículo 3, un reconocimiento de lo que no llegaron a reconocer jamás. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, y nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Estaban continuamente ellos pensando o
dependiendo de o los ídolos o de los vecinos que supuestamente les iban a ayudarles a pelear contra los otros que les atacaban. Por ejemplo, en el tiempo de Jeremías, uno de los grandes problemas que el propio Jeremías tuvo es que lo acusaban de traidor, y la razón era porque cuando ya el Señor había decidido que iba a traer a los babilonios en contra de Jerusalén, a Jeremías les decía: ríndanse, vayan y sirvan a Nabucodonosor. ¿Qué hicieron? Mandaban delegaciones a Egipto y esperando que Egipto entonces viniera a salvarlos en contra de los babilonios. Bueno, eso no sucedió, pero eso era la mentalidad que tenían. O dependían de los ídolos o dependían de los vecinos para que vinieran a salvarlos de los otros vecinos. Pero llegará el tiempo cuando dirán: no nos librará el asilo, ya no vamos a depender de tales cosas. Versículo 3 al final: porque en ti, es decir, en Yahweh, el huérfano alcanzará misericordia. Y el Señor promete: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Pero para que todo eso llegue se realice, ¿qué se necesita? El arrepentimiento, y que vengan con con un corazón sincero delante de Él. Y la forma en que termina este libro profético, la profecía de Oseas, es interesantísima. Versículo 9: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? ¿Hay alguien que va a ser sabio como para entender todo lo que os he dicho acerca de la necesidad de regresar? Evidentemente no había tal persona. O si había, eran pocos. Porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. De manera que la predicación de Oseas, de Amós, aunque fue fuerte, en realidad no tuvo efecto. Interesantísimo, ¿no? Me imagino que, humanamente hablando, qué desánimo para estos hombres. Jeremías, por ejemplo. Y ustedes saben que hubo un tiempo cuando Jeremías dice: ya voy a hablar más de él. Cada vez que hablo, me meto en problemas. ¿Pero qué? La palabra de Dios fue como fuego en mí y no pude callar. De manera que estos hombres tenían esa lucha interna, seguramente, de dar un mensaje que no era popular y por lo tanto no era recibido, pero ahí está. Hermanos, prediquemos la palabra. Si no responden, bueno, eso es cosa entre ellos y el Señor. Pero la cosa es que el Señor nos llama a predicar, así como llamó a aquellos hombres. Y ellos fueron fieles en hacerlo. Y así también debemos de ser nosotros. La enseñanza teológica, los pensamientos teológicos derivados de esta profecía, ahí están. De manera que ustedes pueden chequearlo, verlo con los versículos. Y pasemos entonces ahora a Miqueas. Miqueas dice ahí de Moreset, un lugar en el área de Jerusalén, por lo tanto del sur, del reino del sur, del reino de Judá, pero él fue al norte a predicar y también predicó a ambos. Pero tenemos aquí la fecha, hemos puesto entre 739 y 695, y las consideraciones de cómo es que llegamos a esa fecha está en que Miqueas ministró, según nos dice él en el primer versículo, en el tiempo de los mismos reyes que menciona Isaías, excepto Usías. Y esto entonces lo coloca después de Usías, ya a la mitad del siglo VIII. La mitad sería 750. Pero la cosa es que Jotam, uno de los reyes que él menciona ahí, comenzó a reinar por sí solo, porque hubo corregencia,
comenzó a reinar por sí solo en 739. De manera que ese, creo, viene a ser un término para poder fechar el tiempo de Miqueas. Y luego a Ezequías, quien también lo menciona, terminó su reinado por sí solo en 695. Entonces estos dos puntos vienen a ser el término en el cual creo que encontramos un buen cálculo, un buen tiempo para decir que fue cuando este hombre estuvo predicando. Interesantemente, en el libro de Jeremías se hace mención del ministerio de Miqueas. No es Jeremías mismo quien lo menciona. Ustedes pueden chequear esa referencia un poco cuando tengan tiempo. Pero ahí lo que sucede es que algunos ancianos citan Miqueas 3:12 para defender a Jeremías. En el tiempo de Joacim es aquel malvado que cuando está predicando, cuando Baruch está leyendo lo que ha escrito Jeremías, entonces a medida que van leyendo lo va cortando y lo va echando en la chimenea, ¿verdad? Lo va quemando. Entonces después Jeremías instruye a Baruch que vuelva a escribir aquello. Pero en todo caso, en el tiempo de Joacim, cuando estaba predicando Jeremías, los sacerdotes, los príncipes decían: hay que maten a este hombre, hay que desecharlo, hay que matarlo por todo lo que está diciendo en contra de esta ciudad, Jerusalén. Entonces vienen estos ancianos y dicen: bueno, Miqueas dijo lo mismo y no lo mataron. ¿Por qué? Van a matar a Jeremías. Hay esa defensa. Y es en ese contexto que se menciona a Miqueas en el libro de Jeremías, ¿no? Lo cual es muy interesante porque el tiempo, la separación entre el tiempo cuando Miqueas dijo eso y el tiempo de Jeremías es como 100 años. Como 100 años han pasado, pero ellos ya tienen el rollo con el texto de Jeremías para poder saber lo que sucedió en ese tiempo. Muy bien, luego esta nota de que en el año, esto es interesante también, muy importante, porque este es un pasaje muy bien conocido. Noten en sus cronogramas, ustedes van a ver ahí donde está el campo o la sección para Ezequías, una flechita, y dice ahí: Sennacherib invade Judá. Ese incidente lo tenemos en Jeremías 36 al 38, por ahí es cuando Sennacherib manda al Rabsaces y le dice, hablando en otro idioma, para que no entendiera la gente que estaba en el muro, hablando en otro idioma: Jehová no puede salvaros, porque ¿qué otro Dios ha salvado a los demás pueblos que Asiria ha podido conquistar? Ezequías está ahí. ¿Qué hace aquel hombre? Agarra la carta que le mandan. Esto es dramático y a la vez una indicación de la fe de aquel hombre, porque lo que hace es que agarra aquella carta y la pone en el templo delante de Jehová. Entonces, por medio de Isaías, el Señor le dice: no tenga miedo. Y es cuando el Señor manda a destruir 185,000 asirios. Un ángel viene y... De manera que ese incidente es extremadamente importante en la historia. Y aunque Miqueas no hace referencia a ese punto, a ese sitio, las ciudades que se mencionan en los versículos 11 al 16 de Miqueas 1, Zafir, Zaanán, Betesel, Marot, están esos nombres, Laquis. Todas esas son ciudades que en las crónicas de los reyes de Asiria se mencionan como conquistadas durante ese tiempo
por Sennacherib. Cuando llegaron ellos a Jerusalén, cuando los asirios llegaron a Jerusalén, ya habían conquistado más de 40, ya habían puesto su autoridad, habían controlado gran parte del territorio de Judá. Y como digo, aunque no lo menciona Miqueas, evidentemente ese es el mismo tiempo del cual él habla cuando está hablando de estas ciudades aquí, versículos del 11 al 15. Muy bien, el resumen del contenido. La tierra, Israel, Judá serán juzgadas por idolatría. Y una vez más, príncipes, gobernantes, profetas, sacerdotes, todos ellos son culpables. Pero una vez más, en un futuro, cuando las naciones se levanten contra Jerusalén, el Señor va a hacer algo, va a enviar a alguien para que fortalezca a Israel. Ya no dependerá de sí misma, sino que entonces será librada de sus enemigos. Bien, veamos las partes aquí. La primera parte, capítulos 1 y 2, el llamado a todos los pueblos a oír lo que Yahweh hará. En este capítulo, el poder soberano de Yahweh se manifiesta al dirigirse a todos los pueblos, anunciando su presencia judicial que va a afectar toda la tierra. Noten el versículo 2, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, Yahweh el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. De manera que de inmediato Miqueas comienza hablando de algo que va mucho más allá de Israel y de Judá, va incluyendo a toda la tierra. Obviamente, cuando eso se compara con otras secciones de Miqueas y también otras secciones de otros profetas, tendremos que decir que el Señor está en última instancia hablando de algo que desde nuestro punto de vista todavía está futuro, pero otras partes ahí tienen algo que ver inmediatamente con estos dos pueblos, Israel y Judá. Noten en el versículo 5, donde ya menciona directamente a Israel y Judá. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Interesantemente, noten. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. Obviamente, Samaria era la capital del reino del norte. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén, la capital del reino del sur. De manera que ambos territorios, ambos reinos, representados por sus capitales, son culpables y obviamente en este caso se puede especificar idolatría porque se habla de los lugares altos donde la idolatría es lo que predomina. Ambos sufrirán destrucción. Versículo 9, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gat, lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet-Leafra, que significa casa de polvo. No sabemos si había un lugar como llamado así, porque no se ha podido identificar hasta hoy día, pero la idea es que revuélcate en el polvo de la casa de polvo. Eso es lo que Bet-Leafra significa. Cosa es que el Señor va a traer tal acción en contra de ellos que va a ser como revolcarse en el polvo. Tal es la situación que Miqueas conduce un ritual indicando muerte y luto. Noten el versículo 8, después de que se dice por todos los pueblos y después específicamente contra Judá y contra Israel, dice el versículo 8, por eso, creo que es Miqueas quien habla, por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Me imagino cómo debe de haber sido eso, y ¿quién te habría dicho?
algo verdaderamente inusual, pero sabemos que los profetas hicieron cosas que eran, podríamos decir, fuera de lo normal. Estaban tratando de impresionar en la mente de las personas lo que el Señor estaba tratando de comunicarles. Y la razón por la cual lo va a hacer, como ya leímos el versículo 9, porque su llaga es dolorosa y todo lo demás que ahí sigue. Las diversas ciudades de Judá no escaparán juicio. Eso, como mencionábamos en los versículos del 11 al 16, donde menciona todos esos lugares. Y si Miqueas ministró antes del 701, entonces esto es profecía en realidad, en el sentido de que es algo pronosticado antes de que suceda, porque sí sabemos que estas ciudades fueron conquistadas por los asirios en el 701, pero si él dijo esto antes de ese tiempo, es directamente una profecía. En el capítulo 2 tenemos que los que maquinan injusticia para despojar a otros de sus posesiones serán juzgados. Versículos 3 al 5. Por tanto, bueno, en el versículo 1 comienza con: ay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Una vez más, esos son los líderes, personas acomodadas, tienen el poder desde el punto de vista humano como para oprimir a otros. Versículo 3, por tanto, debo de leer el versículo 2, porque ahí especifica: codician las heredades, las roban y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa. Versículo 3, por tanto, así ha dicho Yahweh, y aquí yo pienso contra esta familia anual, del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Cualquier sentido o actitud de orgullo o vanagloria que hubiesen tenido por todo lo que podían adquirir con su propio poder será totalmente hecho a un lado. No andaréis erguidos porque el tiempo será malo, es lo que el Señor habrá de traer en contra de ellos. Noten el versículo 4: en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, será endecha de lamentación. Esto por lo general se refiere, la terminología en hebreo se refiere a un lamento de luto en un funeral, endecha, diciendo: del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos. Imagínense ustedes llorando porque el Señor les habrá quitado todo lo que ellos le habían quitado a otros. Y luego dice: no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová, de manera que ya no podrán ellos continuar repartiéndose lo que puedan obtener de parte de otros. El versículo 6 nos habla de cómo ellos rechazaban a los profetas. No profeticéis, dicen a los que profetizan. Entonces, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. No importa lo que se les diga, no se avergonzarán. Luego, en los versículos 8 y 9, ellos han sido los que han actuado con injusticia. Regresemos al versículo 7, porque esto parece una acusación en contra de Yahweh. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Yahweh? Literalmente es impaciente el espíritu de Yahweh. Ellos están diciendo eso. Yahweh es impaciente con nosotros y se ha apresurado a traernos el mal. Están quejándose y preguntan: ¿son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Pregunta el Señor. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo.
de sobre el vestido que tacha las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Despojaban a las personas de las cosas que tenían. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas. Injusticia, tal como Amós y Oseas lo mencionan, Miqueas también. Como decíamos anteriormente, creo que lo dijimos ayer, la razón para todo esto era porque habían olvidado al Señor. Si no reparaban, si no pensaban, si no consideraban, si no obedecían lo que el Señor les decía, entonces, si no tenían honor y respeto a Él, ¿cómo iban a tenerlo hacia otras personas? Me parece que esa es la actitud hoy también, ¿no? Una persona que no teme a Dios, actúa como otras, como que si puede hacer todo impunemente. Y esta era la situación de estas personas. Levantaos, versículo 10, y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está como contaminado, corrompido grandemente. El Señor va a destruir todo aquello. En los versículos 12 y 13, una vez más el Señor vuelve a dar la esperanza de que cosas cambiarán, si no para esta, para una futura generación. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de, dice, Bosra. Bosra no era un lugar. Aquí lo que ha sucedido es que los traductores han transliterado la palabra del hebreo. Bosra es un término hebreo y literalmente significa aprisco. Entonces lo que está diciendo, lo reuniré como ovejas de aprisco, como rebaño en medio de su pastizal. En otras palabras, el Señor los va a reunir y les va a dar de comer. Los va a tratar como un rebaño, como un pastor que los está cuidando. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos. Habrá alguien que los va a dirigir, habrá alguien que les estará pastoreando y va a ir enfrente de ellos. Ahora veamos el capítulo 3, capítulo de acusación contra los líderes por injusticia. Esto ya lo hemos visto tantas veces, pero ahí está. Como líderes deberían saber lo que es justo, esa es la idea en los primeros versículos, pero han pervertido la justicia agrediendo a otros con su injusticia, versículos 1 al 3. Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Claro, se supone que sí, son líderes. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, y cuando Yahweh los juzgue, entonces, versículo 4, no tendrán recurso. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Los profetas hacen errar al pueblo y declaran lo falso en busca de su propio provecho. Versículo 5. Así ha dicho Yahweh acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Esos son los profetas que profetizaban o ministraban por pago. Si les daban de comer, si les pagaban bien, entonces profetizaban lo bueno. Si no, guerra contra ustedes. Por tanto, versículo 6, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y en el día se entenebrecerá sobre ellos. Entonces, en otras palabras, los profetas, que supuestamente son líderes también, serán castigados por el Señor. Y algo similar en el versículo 7. Y en contraste a los falsos profetas, Miqueas es guiado por el Espíritu de Dios para denunciar la injusticia y la corrupción de los líderes. Ese es el énfasis de los versículos 8 al 11. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Yahweh y de juicio, de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de
Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, pervertís todo el derecho. Y así continúa. El contraste entre Miqueas y aquellos que supuestamente deben guiar al pueblo en lo que Yahweh ha indicado, pero que no lo están haciendo y por lo que ellos recibirán el castigo. Número 3, capítulos 4 y 5. Aquí tenemos la exaltación de Jerusalén, la protección divina sobre la nación purificada y la destrucción de los adversarios. El capítulo 4, una descripción del tiempo futuro cuando Jerusalén venga a ser el centro gubernamental al cual todos los pueblos acudirán y seguirán al Dios de Israel. Y estos versículos, interesantemente, son mencionados por un contemporáneo de Miqueas. ¿Saben? ¿Se acuerdan dónde haber leído estos versículos? Isaías capítulo 2, prácticamente las mismas palabras, donde dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Prácticamente las mismas palabras que Isaías menciona en capítulo 2, versículos 1 al 4. Entonces, la idea aquí, como dije, es un tiempo de justicia, de paz, cuando Jerusalén será establecida como el centro gubernamental del mundo. Obviamente estamos hablando aquí de tiempos, lo que consideramos es tiempo milenial, el establecimiento del reino. Versículo 3, Él buscará entre muchos pueblos, corregirá naciones. Y luego esto de la paz, palabras que han sacado totalmente fuera de contexto y las han puesto por ahí en creo que en las Naciones Unidas tienen esto, en alguna de las organizaciones internacionales, ¿verdad? Pero no saben en realidad qué significa. Esa paz que se quiere llevar a cabo es únicamente por esfuerzo humano que no llega a nada aparte del Señor. Pero bien, este tiempo sí, porque el Señor estará presente. Y este pasaje me conmueve pensar que estas naciones vendrán entusiasmadas. Subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, que nos enseñe sus caminos y andaremos por su veredas. Pareciera imposible cuando pensamos en el mundo hoy y aún el mundo a través de la historia, ¿verdad? Pero ahí está, llegará ese tiempo. Y lo emocionante es que los que hemos conocido al Mesías de Israel estaremos ahí. Tremendo privilegio. Y luego continúa en el versículos 4 y 5 con la prosperidad que el Señor tendrá allí para su pueblo primordialmente, pero que otros también podrán gozar de eso. Noten qué diferencia será entre lo que era en el tiempo de estos profetas y lo que es Israel ahora, y lo que ha sido por tantos años y siglos. La diferencia entre lo que es y ha sido y lo que será entonces en ese tiempo. Dice el versículo 4, con la prosperidad que el Señor traerá, cada uno sentado debajo de su vid, debajo de su higuera. No habrá quien los amedrente, porque la boca de Yahweh de los ejércitos lo ha hablado. Ahora noten el versículo 5, porque esto es la declaración de verdadera, total, completa lealtad que Israel declarará en ese tiempo, pero que jamás ha podido decirlo de esta forma y con esa sinceridad. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Yahweh, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Una vez más,
vemos la situación hoy día y dice, pareciera que fuera imposible, pero sucederá. Y así continúa hablando de todo lo grandioso de ese tiempo. En el versículos 9 y 10 habla de que en la época de Miqueas, en contraste, más bien Israel quedaría sin rey, el pueblo iría cautivo a Babilonia, de donde Yahweh en un tiempo les redimiría. Noten el versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? Sí, que noten la diferencia, porque todo lo que ha estado diciendo en estos versículos previos ha sido de bendición, pero ahora pasa el versículo 9, el tiempo de Miqueas. ¿Por qué gritas tanto? No hay rey en ti, pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Y así continúa hablándoles de lo que va a suceder. Versículo 10, morarás en el campo, llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Yahweh de las manos de tus enemigos. Versículo 11, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Versículo 12, mas ellos no conocieron los pensamientos de Yahweh, ni entendieron su consejo. Lo que sucede es que las naciones que tanto en aquel tiempo como ahora y aún en el futuro, porque de acuerdo a Zacarías 14, habrá un tiempo todavía por delante en la nación de Israel cuando serán atacadas, Jerusalén prácticamente capitulará, pero todo eso se refleja en la falta de conocer los pensamientos y el propósito de Yahweh. Noten, después de haber dicho que las naciones se juntan en contra de ella, versículo 11, dice versículo 12, mas ellos, es decir, estos enemigos, estas naciones, no conocieron los pensamientos de Yahweh, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Entonces el Señor los trae en contra de Israel, no entendiendo los propósitos del Señor. Pero en esa reunión, cuando estas naciones vienen, dice, versículo 13, levántate y brilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro. Y eso es lo que tenemos en Zacarías 14 también. El Señor interviene. Y Jerusalén se levanta, Judá, y comienzan a pelear contra los enemigos, pero obviamente es Yahweh quien nos da la victoria. Esperamos poder llegar a Zacarías 14. No sé, como dije ayer, la próxima semana. Muy bien, pasamos al capítulo 5. Este capítulo 5 une el tema del rey que es destronado en 4:9. Pereció tu consejero, y luego también el cautiverio del versículo 10, morarás en el campo, llegarás hasta Babilonia. Une ese tema con el sitio de Jerusalén y la humillación del rey, versículo 1 del capítulo 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ahora bien, Miqueas 5:2 es bien conocido porque hay una referencia a esto en el Nuevo Testamento con referencia al nacimiento del Señor Jesús. Se toma como una profecía del nacimiento del Señor. Obviamente, la gente que escuchó a Miqueas decir esto no estaba pensando en eso, no se imaginaba. Lo único que pueden determinar del versículo 2 es que alguien, el Señor va a traer a alguien que dirigirá a la nación, pero es un personaje que es inusual, diferente,
La última parte del versículo dice, sus andanzas, literalmente, sus andanzas son desde el principio, desde antes, desde los días de la eternidad, desde antes. De manera que seguramente muchos quedaron, ¿de qué están hablando? Ahora bien, quiero hacer una corrección. Dice, de ti me saldrá el que será Señor. La palabra no es Señor. La palabra aquí es Moshel, que significa gobernador, gobernante, literalmente. La palabra Mashal es gobernar, es el verbo. Moshel es el participio, que viene a ser un sustantivo, y es gobernador. Literalmente eso es lo que es aquí. No estoy seguro qué dirá Reina, qué dirá la Biblia de las Américas, no lo he chequeado, pero la palabra es ahí un gobernador. ¿Qué? Gobernador, ok. Gobernante, también. Ese es la Biblia de las Américas. Compren una, si no gano comisiones. Pero la idea es que entonces el Señor, el problema es que Israel queda sin rey. ¿Y qué sucederá entonces? No, pero vendrá uno que el Señor traerá y se le denomina aquí gobernante o gobernador. Y es un personaje de características inusuales que parecen ir más allá de lo que normalmente se esperaría de una persona con su procedencia de un tiempo muy atrás. De manera que básicamente eso es lo que tenemos en el versículo, en el capítulo 5, pasando al versículo 3, que obviamente no se llevará esto hasta el tiempo del nacimiento de ese Moshel. Entonces regresarán los que estaban dispersos para unirse al resto de Israel. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Todavía no ha nacido ese Moshel, esa es la idea. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel al tiempo cuando ese Moshel nazca. Eso era lo que se esperaba, ¿no? Ahora, poniendo esto desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo vino predicando ¿qué? ¿Qué vino predicando el Señor Jesús? El Evangelio del Reino. El reino se ha acercado. Y lo mismo predicaba Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de Dios el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo que pasa es que rechazaron el reino. Entonces, no se volvió. Pero se va a volver. Esto queda, por decirlo así, rezagado. Quizás no es la palabra más adecuada que utilizar, pero queda para un tiempo futuro, cuando sí sucederá que volverán los hijos de Israel. ¿A qué se refiere el resto de sus hermanos? ¿Perdón? ¿A qué se refiere el resto de sus hermanos? Bueno, los que son de Israel son hermanos porque son del mismo pueblo. Esa es la idea. Son hermanos del Moshe. Ese es un término muy usado en el Antiguo Testamento concerniente a los mismos de Israel. Son hermanos, son del mismo padre, Abraham. Por lo tanto, son hermanos. Esa es la idea. Como nosotros nos llamamos hermanos. ¿No se puede referir a los hermanos literales de Jesús? No creo. Porque está hablando de la nación. El problema es que la nación ha quedado sin rey. Pero viene un tiempo cuando Yahweh trae a uno que sí va a tomar las riendas, por decirlo así, de la nación. Entonces, el resto de ellos que están dispersos vendrán a él.
Y él estará, versículo 4, apacentará con poder de Yahweh, con grandeza del nombre de Yahweh su Dios. De manera que toda esta sección es específicamente acerca de este personaje que se identifica como diferente de Yahweh. Es alguien que él envía, alguien que él levanta, alguien que él permite que nazca, porque habla de quien ha de dar a luz en el versículo 5. Y así sucesivamente. Versículo 5 es muy difícil para tratar de encajarlo en el Nuevo Testamento con referencia al Señor Jesús. Este será nuestra paz cuando el asirio viniera en nuestra tierra y cuando ya... Sí, noten ustedes el contexto en el cual pues, Miqueas está hablando y lo que ellos piensan. Esto es algo que ya pronto va a suceder. Está hablando de Asiria. Ese es el contexto en el cual se da esto. Ellos no están pensando en años, cienes, miles, no. Eso va a ser ya pronto. Dice, este será nuestra paz cuando el asirio viniera en nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. No me pregunten qué es eso, porque no sé, y no creo que hay alguien que pueda decir, esto es. Tantas cosas que, como estaba diciendo alguien el otro día, tantas cosas del Antiguo Testamento y también del Nuevo, que tenemos que decir lo que Pedro dijo acerca de lo que Pablo escribió. Hay muchas que son difíciles de entender, ¿no? Y así sucede. Y regresa al contexto de Asiria. Devastarán la tierra de Asiria, espada y así continuamente, ¿no? Permítanme terminar aquí el capítulo 5 con los versículos del 10 al 13, donde habla de que Yahweh destruirá todo aquello en lo que ellos han desconfiado. Versículos 10 al 13, acontecerá en aquel día, dice Yahweh, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Obviamente se está refiriendo al hecho de que tanto carros como caballos en aquellos tiempos eran el equipo bélico, eran para ir a la guerra. Pues no tendráis que depender de esas cosas. Haré destruir también las ciudades de tu tierra, arruinaré tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, no se hallarán en ti agoreros. Haré destruir tus esculturas y tus imágenes de medio de ti, nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Y obviamente los pueblos que se hayan rebelado sufrirán la ira divina, con ira y con furor, versículo 15, haré venganza en las naciones que no obedecieron. Regresando a lo que mencionó desde el principio, que habló de naciones todas, oí, pueblos todos, el versículo 2, y luego pasa al capítulo 4, donde dice que todas las naciones vendrán, y aquí habla de que las que no obedezcan, entonces el Señor derramará su ira sobre ellas. Muy bien, creo que tendremos que quedarnos ahí.